Hola, muy buenas tardes una vez más. Estamos aquí para estudiar la palabra de Dios y en esta ocasión vamos a estudiar el libro de Corintios. En 1 de Corintios vamos al capítulo 16, versículos del 16 al 18. Y dice así la palabra de Dios: Os ruego que os sujetéis a personas como a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Aquí Pablo nos está hablando de que debemos de reconocer a cierto tipo de a las personas que han estado a lo largo con nosotros. Vamos a leer un poquito más el contexto para poder entender de qué nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice en el 15: Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de personas, ellos eran personas muy llenas del Espíritu Santo, muy llenas de la presencia de Dios. Siempre estaban estudiando la palabra de Dios, siempre predicaban el Evangelio. Eran unas personas, se podría decir, rectas delante de Dios. Entonces Pablo hace la exhortación a de que se sujeten a este tipo de personas. Ahora bien, nosotros como creyentes en Cristo, como hijos de Dios, la palabra de Dios nos manda que nosotros también seamos sujetados a ciertas personas, a personas que estén llenas del Espíritu Santo, a personas que sean cristianas, que sean llenas de Dios, como lo he estado diciendo. En la Biblia, estar sujeto a alguien significa lo siguiente: subordinar el juicio, decisión o afecto propios a los de otras personas. Subordinar el juicio, decisión o afecto propios a los de otras personas. En Efesios 5:22 al 24 se dice que las esposas deben estar sujetas a sus maridos, como el Señor. Esto significa que la esposa debe someterse voluntariamente a su marido en obediencia personal al Señor Jesús. Todo lleva un orden, ¿verdad? Así como Jesús se sujetó al Padre, nosotros nos sujetamos al Hijo, a Jesucristo, y la mujer se sujeta a su esposo, por amor a su esposo. ¿Y por qué? Por amor al Señor. En Hebreos 13:17 también se nos dice que debemos de obedecer y sujetarnos a los pastores porque ellos velan por nuestras almas. Ve, todo es un orden, todo lleva un orden. Si nos vamos a la creación, Dios creó todo en orden, porque la palabra de Dios dice que todo estaba desordenado y vacío. Recordemos que Dios es un Dios de orden, que Él quiere que todo sea ordenado, y ese mismo orden debemos de llevarlo nosotros. La palabra sujeción tiene otro significado como dominio, influencia, mando, tiranía, yugo, abuso, esclavitud, avasallamiento, dependencia y subordinación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar sujetos a ese tipo de personas que obedecen la palabra de Dios. Vamos a continuar. Sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias, o sea, fueron los primeros que se ofrecieron para Dios, y que ellos han dedicado al servicio de los santos. Estas personas fueron dedicadas al servicio para los santos de aquel tiempo. Hay personas en este tiempo que están dedicadas
a cuidar de nosotros, como por ejemplo nuestros pastores, los ancianos, personas que están en rango o en alto, o en, ¿cómo le puedo decir? En un rango, un puesto más grande, un puesto más grande, ¿verdad? Puesto más grande. Ok, os ruego que sujetéis a personas como ellos y todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Estas personas estaban supliendo la ausencia de Pablo. Pablo no se quedó solo, se quedó con personas que lo estuvieron ayudando, lo estuvieron apoyando en todo momento. Y ellos confortaron su espíritu y el vuestro reconocer pues a tales personas. La Biblia nos habla aquí o nos enseña que debemos de reconocer a ese tipo de personas, a esas personas que se toman el tiempo para darte una llamada, para darte una palabra de aliento cuando tú estás caído, cuando tú estás desanimado. Ese tipo de personas son las que están al cuidado de ti. Amén. Si me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y es vuestro reconocer a tales personas. Tenemos que reconocer que hay personas que se dedican a cuidarnos, personas que realmente velan por nuestras almas. Uno de ellos son nuestros pastores. Nuestros pastores, ellos se dedican a cuidar nuestras almas. Ellos velan por nuestras almas. Lo hemos visto ahí en Hebreos 13, 17. Dice que estemos sujetos a nuestros pastores, que oremos por nuestros pastores. Debemos orar por ellos porque ellos son los que velan por nuestras almas. Pablo nos enseña aquí de que la sujeción es algo especial, algo de parte de Dios. No hay que malinterpretar este tipo de sujeción, porque muchas personas lo malinterpretan, que piensan que tienen que estar bajo la subordinación de una persona o que tienen que estar esclavizados a alguien. Cuando una persona se sujeta a otra es porque lo ama, porque esa persona lo trata y lo ama, lo quiere para bien. Tenemos que ser, hermanos, obedientes a la palabra de Dios y sujetarnos a todas aquellas personas que velan por nosotros. No seamos rebeldes, no seamos personas rebeldes, porque un hijo de Dios no es rebelde. Un hijo de Dios se somete a su Dios, se somete a la voluntad de su Dios. Y en esta tarde yo quiero invitarte que tú y yo nos sujetemos al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, y que nos sujetemos a esas personas que velan por nuestras almas, que obedezcamos la palabra de Dios como está escrito. Es muy clara la palabra de Dios y está escrito que nos sujetemos a nuestras autoridades. Pablo es muy claro. Pablo habló muy claramente a la iglesia de Corinto. Y recordemos que la iglesia de Corinto tenía mucho desorden, por eso era que casi no crecían, que no crecían, porque había mucho desorden en la iglesia de Corinto. Y Pablo tuvo que mandarles cartas para decirle cómo se tenían que dirigir. Así es que nosotros debemos de dirigirnos a Dios y tenemos que obedecer la palabra de Dios. No seamos rebeldes, como les he estado diciendo, no seamos rebeldes, obedezcamos la palabra de Dios y pongámonos en sujeción a nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesucristo amó a la iglesia y se dio por ella, nosotros démonos por el Señor Jesucristo, porque Él nos ama con todo nuestro corazón, todo su corazón, perdón.
Pues esta es la palabra del día de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida. Te pido que tomes unos momentos para poder discernir esta palabra, que sea Dios tocando tu corazón y el mío, y que nos ayude a estar sujetos a Dios primeramente y a esas personas que son las que cuidan de nosotros, cuidan nuestra alma, cuidan nuestro caminar con Cristo. Te deseo muy buena tarde y que Dios te bendiga. Bendiciones.